Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Crime Central. Llevo años investigando a fondo el caso de John Bennett Ramsey, reuniendo todas las actualizaciones creíbles que puedo conseguir. Este es diferente, es el caso sin resolver más antiguo y más examinado que he seguido, y estos desarrollos recientes desde finales de 2025 hasta principios de 2026 parecen el impulso más fuerte en décadas. Permítanme explicarles lo que he confirmado yo mismo a partir de declaraciones oficiales y reportajes fiables. El final de 2025 hacia los primeros meses de 2026 marca un cambio silencioso pero decidido en la investigación de John Bennett Ramsey, uno que he estado siguiendo de cerca a través de comunicados oficiales, declaraciones y todas las preguntas creíbles que he podido reunir. Boulder, Colorado, finales de diciembre de 2025. El jefe Stephen Redfern se pone delante de una cámara para la actualización anual del departamento sobre el homicidio de la niña John Bennett Ramsey, de 6 años, asesinada en su propia casa el 26 de diciembre de 1996. Sus palabras tienen peso medido. Este caso sigue siendo una prioridad máxima para el Departamento de Policía de Boulder. No es solo lenguaje rutinario, lo respalda con detalles concretos, nuevas pruebas recogidas, piezas antiguas reanalizadas, varias entrevistas nuevas realizadas y otras reentrevistadas basándose en pistas entrantes. Ese es el hecho verificado e inquietante que destaca aquí. Tras casi 3 décadas el departamento no se está moviendo fácilmente, están impulsando activamente el liderazgo, comprometiendo recursos y afirmando abiertamente que las técnicas y la tecnología siguen evolucionando, especialmente en las pruebas de ADN. He seguido este caso el tiempo suficiente para saber lo raro que se siente cuando el impulso se genera así sin bombo ni filtraciones. El jefe Redfern, traído desde fuera del círculo original de investigadores, ha desviado las cosas de los viejos patrones. Enfatiza la colaboración con expertos en ADN, socios estatales como la Oficina de Investigación de Colorado y recursos federales a través del FBI. Ahora es un esfuerzo a varios niveles. Detectives locales trabajando junto a especialistas que aportan una mirada fresca a material forense que estuvo durante años. Redfern no da nombres ni detalla informes de laboratorio en su declaración, lo cual tiene sentido en una investigación de homicidio en activo, pero deja claro, siguen cada pista, sin dejar piedras sin mover. Mi corazón está con cualquiera que aún lleve el peso de esto, especialmente con John Ramsey, que ha perdido a su hija, a su esposa Patsy y décadas por preguntas sin respuesta. Ha hablado públicamente en varias ocasiones sobre reunirse con Redfern, calificando al nuevo liderazgo de sincero y honesto. Es alentador, dice, y viniendo de él eso tiene un peso real. El trasfondo aquí es familiar, pero merece la pena exponerlo de forma clara. John Bennett era una niña brillante y llena de energía que adoraba actuar en concursos y pasar tiempo con su familia. Su padre John dirigía una exitosa empresa de informática, su madre Patsy había luchado contra el cáncer de ovario y lo superó. Vivían en una casa grande en un barrio exclusivo de Boulder. La mañana después de Navidad de 1996, Patsy llamó al 911 para informar de una nota de rescate exigiendo $118,000 por el regreso seguro de John Bennett. Horas después, John encontró el cuerpo de su hija en el sótano. Había recibido un golpe en la cabeza, hecho con cuerda y un mango roto de pincel de la casa y atada. Posteriormente se identificó ADN de un hombre desconocido, ADN de contacto en su ropa y bajo sus uñas. No coincidía con los familiares, no funcionó en CODIS. El caso quedó frío, enredado en errores iniciales, frenesí mediático y sospechas que injustamente ensombrecieron a los Ramsey durante años hasta la exoneración formal en 2008. Avancemos hasta esta fase reciente. A finales de 2025, la actualización anual del Departamento de Policía de Boulder llega antes de lo habitual, el 12 de diciembre, para ser exactos, porque la atención pública ha vuelto a dispararse. La declaración en vídeo y el comunicado escrito de Redfern repiten el mensaje central. Los esfuerzos del año anterior han continuado sin pausa, los detectives han seguido pistas que han llevado a nuevas conversaciones y han retomado antiguas, han recopilado pruebas físicas adicionales, exactamente lo que queda sin revelar, y han enviado los objetos para análisis y repruebas. El jefe destaca específicamente los avances en el ADN. Los métodos modernos pueden funcionar con muestras más pequeñas, producir perfiles más sólidos y abrir puertas a herramientas como la genealogía genética investigadora que no eran viables en los años 90 o incluso en los 2010. Hace hincapié en trabajar con socios de las fuerzas del orden en todo el país. No es dramático, es intencionado y viene de arriba.
He reunido todo esto a partir de la página oficial del Departamento de Policía de Boulder, las citas directas del jefe y la comprobación de los informes de medios que cubrieron el comunicado, ABC News, News Nation, Axios y otros. Nadie está afirmando un avance todavía, no se ha señalado ningún sospechoso, pero el lenguaje es coherente: reafirmación del estatus de prioridad, documentación del trabajo activo, resaltada la cooperación interinstitucional. Redfern afirma que el departamento está comprometido a resolver esto hasta que se resuelva. Eso es el liderazgo hablando, es un cambio respecto a épocas anteriores cuando el progreso parecía estancado o a la defensiva. Este periodo se siente como un punto de inflexión por el compromiso sostenido. Las nuevas entrevistas significan que siguen llegando pistas, la gente recuerda detalles después de tantos años, o quizá la conciencia finalmente gana. Las reentrevistas sugieren que los detectives vuelven con preguntas más agudas, quizá armados con un contexto fresco de pruebas revisadas. Recopilar nuevas pruebas puede significar desde objetos olvidados en almacenamiento hasta material proporcionado por testigos. Volver a probar piezas antiguas está en línea con lo que John Ramsey ha defendido: usar la tecnología más sensible actual en el perfil masculino original desconocido sin destruir lo que queda. El énfasis en la evolución de la tecnología no es desechable, está directamente ligado al ADN, la única prueba física que siempre ha apuntado lejos de la familia. Los hechos conocidos se acumulan perfectamente aquí. El Departamento de Policía de Boulder emitió esta actualización a mediados de diciembre de 2025. El jefe Redfern confirmó el caso como una prioridad máxima del departamento. Los detectives realizaron varias entrevistas nuevas y reentrevistas basadas en pistas recibidas durante el último año. Se recopilaron nuevas pruebas. La evidencia existente fue probada y reanalizada para generar potenciales. La colaboración continúa con expertos en ADN y socios a nivel estatal y federal. El departamento renovó su llamada de información a través de la línea de denuncias 303-441-1974 y correo electrónico. No se produjeron arrestos, no se han revelado resultados concretos, estándar para una investigación abierta. Las preguntas abiertas permanecen como siempre. ¿Qué constituye exactamente la nueva evidencia? ¿Es físico, documental, testimonio? ¿Qué piezas se volvieron a probar y qué perfiles surgieron? ¿Se ha aplicado ya genealogía genética investigativa a ese persistente ADN masculino desconocido o está en proceso? Las nuevas entrevistas están generando conexiones que las anteriores no vieron. Y a nivel de liderazgo, ¿hasta dónde llegará este compromiso renovado si los resultados siguen siendo exiguos? Al atravesar esto, es difícil no sentir la lenta ardor de esperanza mezclada con frustración. John Bennett merecía justicia el día en que fue secuestrada. Su familia merecía algo mejor que la sospecha que siguió. Nos acercamos a los 30 años y sin embargo aquí estamos, a principios de 2026, con un jefe de policía diciendo en voz alta que esto sigue siendo la prioridad 1, con medidas activas en marcha. Es desesperante lo mucho que ha tardado en llegar a este punto. Es alentador que por fin haya llegado. Si esas técnicas de ADN en evolución proporcionan una pista sólida, o si una persona más contesta el teléfono, podríamos ver un movimiento real. Hasta entonces, la investigación continúa a los niveles más altos. Sigo mirando. Todos deberíamos, porque a veces, después de décadas en la oscuridad, es justo cuando la luz se filtra. Septiembre de 2025, Boulder, Colorado. El jefe Stephen Redfern confirma discretamente a la familia Ramsey durante una reunión privada que se han enviado muestras para pruebas adicionales de ADN. El jefe no especifica cuáles son esas muestras, si material fresco recién recogido o piezas antiguas extraídas del almacén de pruebas para un segundo evidencia. Ese es el hecho verificado e inquietante. En un caso basado en un perfil de ADN masculino desconocido persistente, el departamento da este paso sin fanfarria pública, sin fallos técnicos y sin dar a la familia de la víctima los detalles minuciosos que anhela. He reconstruido todo esto por mí mismo a partir de declaraciones que John Andrew Ramsey, medio hermano de John Bennett, compartió públicamente justo después de la reunión. Las he comparado con informes posteriores de medios como el Denver Gazette y comentarios que John Ramsey hizo en entrevistas de esa época. No hay rueda de prensa, no hay una publicación detallada, solo una reunión de media hora en la que el jefe les informó que había progreso en el laboratorio. John Andrew la describió como una marcha lenta, pero están progresando.
Mencionó que se estaban volviendo a analizar objetos no especificados, algunas pruebas antiguas que se beneficiaban de avances en sensibilidad al ADN e incluso pistas de la escena del crimen en el sótano que, hasta donde él sabía, nunca habían sido examinadas forensemente antes. Es un momento pequeño, pero en un caso congelado durante décadas, los pequeños momentos importan. El trasfondo no ha cambiado mucho desde aquella mañana de Navidad de 1996. JonBenét Ramsey, 6 años, alegre, una niña que iluminaba los escenarios de concursos con su sonrisa, encontrada muerta en la bodega de la casa de su familia, golpeada en la cabeza con tanta fuerza que causó un cordón hecho de una cuerda y un trozo del pincel de su madre. La nota de rescate, escrita a mano en papel desde la casa, exigía $118,000, curiosamente cerca del reciente bono de John Ramsey. Al principio, la investigación se centró en la familia. Patsy y John, incluso el joven Burke, se enfrentaron a un escrutinio intenso. Los medios se desbordaron, las teorías volaban, pero el ADN de contacto desarrollado más tarde, perfiles masculinos desconocidos en las calzoncillas largas de JonBenét, bajo sus uñas, no coincidía con ninguno de ellos. En 2008, la fiscal de Boulder, Mary Lacy, exoneró formalmente a los Ramsey basándose en esas pruebas. Aún así, nunca se identificó a ningún intruso. Codis no devolvió nada. El perfil estaba ahí, un fantasma en el archivo. Para 2025, el panorama ha cambiado bajo un nuevo liderazgo. El jefe Redfern, un externo a la investigación original, aporta un enfoque diferente, sin prisas a conclusiones, más apertura a la forense moderna. John Ramsey lleva años luchando con fuerza, usar genealogía genética investigativa, colaborar con laboratorios privados si es necesario, aplicar las técnicas de bajo número de copias que funcionan en muestras diminutas sin consumirlas por completo. Se ha reunido con la policía varias veces, instándoles a probar todo lo posible. En septiembre, esa persistencia da frutos de forma discreta. El jefe dice a la familia que las muestras están destinadas a un análisis suplementario de ADN. Por tanto, no surgen más detalles públicos. La familia se marcha sabiendo que hay acción, pero no el cómo, el qué, ni el calendario esperado. Veamos qué significa esto en contexto. Las pruebas de ADN en casos sin resolver como este no son un proceso rápido de prueba y resultado. Laboratorios como la Oficina de Investigación de Colorado se encargan de ello, y las coordenadas de la policía de Boulder. Los métodos modernos, piensa en kits de extracción mejorados, secuenciación de nueva generación, pueden extraer perfiles útiles de cantidades degradadas o trazas que la tecnología antigua pasó por alto. Requieren menos material, así que no quemas pruebas valiosas de un solo golpe. Eso es enorme aquí. El ADN masculino desconocido siempre ha sido basado en el tacto, células de la piel, no sangre ni semen, por lo que las cantidades son bajas. Pruebas anteriores, cartuchos de 1997, 2003, 2008, construyeron un perfil parcial pero no pudieron avanzar más. Codis necesita una coincidencia sólida en bases de datos criminales, no construye árboles genealógicos. Si estas presentaciones de septiembre arrojan un perfil más fuerte o más limpio, se abren puertas. Ahí llegué. Subir a sitios públicos de genealogía con salvaguardas legales, rastrear parientes lejanos, reducir sospechosos sin un impacto directo. La discreción del jefe tiene sentido. En un homicidio activo no se difunden detalles del laboratorio, corre el riesgo de contaminar la percepción pública, se agotan las pistas si la gente cree que está resuelto, o peor aún, que un sospechoso huya si se entera. Pero para la familia, ese silencio duele. Han esperado casi 30 años. John Ramsey ha dicho públicamente que recibe actualizaciones, pero no las inmersiones técnicas en profundidad. No compartimos informes de laboratorio, no se filtraron resultados preliminares. Es frustrante, incluso desesperante, porque quieren saber, ¿son estos los calzoncillos largos otra vez? ¿Las uñas? ¿El cordón del garrote? ¿Algo nunca probado antes como pelos o fibras del sótano? Los comentarios de John Andrew insinúan una mezcla. Repruebas de cosas antiguas más objetos sin tocar, pero nada concreto. Los hechos conocidos coinciden así. A principios de septiembre de 2025, John Andrew Ramsey se reúne con el jefe Redfern durante unos 30 minutos. El jefe confirma las muestras enviadas para pruebas adicionales de ADN. No se indica si el material es de nuevo descubrimiento, previamente no probado
o reanalizado de pruebas antiguas. La familia no recibe detalles técnicos, ni nombre de laboratorio, ni método, ni tiempo de espera esperado. Esto se alinea con el impulso más amplio de 2024-2025, reexaminar los artículos con tecnología avanzada que necesita muestras más pequeñas y produce mejores prospectos. John Ramsey, en entrevistas separadas por aquella época, incluida la de CrimeCon en Denver, destaca el optimismo sobre la evolución de la ciencia del ADN, citando casos como Gilgo Beach, donde muestras degradadas se abrieron tras volver a analizar. La policía de Boulder no contradice ni amplía públicamente en ese momento. Los detalles permanecen internos hasta la actualización anual de diciembre, donde se menciona la reevaluación de las pruebas de forma más amplia. Las preguntas abiertas se acumulan. ¿Qué artículos exactos fueron al laboratorio? ¿La presentación produjo un perfil viable adecuado para subir genealogías? ¿Se ha iniciado IgG o este paso sigue avanzando hacia él? Si los resultados vuelven a ser inconclusos, ¿qué sigue? Más presentaciones, implicación en laboratorios privados. John ya ha ofrecido financiación antes, aunque en el pasado la rechazó. Y la gran pregunta: ¿apunta este ADN masculino desconocido realmente a un intruso o podría cambiar el contexto con una mejor ciencia? Este momento de septiembre se siente como una bisagra. No fue dramático, sin arrestos, sin tormenta de prensa, sino deliberado. El jefe diciendo: hemos solicitado pruebas adicionales al padre y hermano afligidos, muestra compromiso. Es un progreso contenido en un caso lleno de ruido. Mi corazón está con John Ramsey. Ahora tiene más de 80 años, sigue defendiendo, sigue esperando que la tecnología alcance ese pequeño rastro que quedó. John Bennett era solo una niña pequeña, merecía protección y luego justicia. Seguimos esperando. Pero si estas muestras desbloquean algo, si por fin se asocia un nombre a ese perfil, septiembre de 2025 podría marcar el tranquilo comienzo del fin, o podría ser otro paso en la larga marcha. De cualquier forma, están probando. Eso es más de lo que hemos tenido en años. Sigue vigilando la línea de denuncias 303-441 y 1974. A veces basta con una pieza más. Voy a ralentizar esto y repasar esta fase con cuidado, porque 2024-2025 no es solo una actualización técnica, es un reinicio silencioso de lo que la evidencia puede finalmente hacer. Para 2024 las pruebas en sí no habían cambiado. Las muestras eran las mismas que recogieron años atrás: tela, material traza, restos biológicos microscópicos que ya habían sido manipulados, probados, almacenados y, en algunos casos, parcialmente consumidos por trabajos forenses anteriores. Lo que cambió fue la tecnología utilizada para leerlos, y esa diferencia importa más de lo que la mayoría de la gente imagina. Durante décadas, las pruebas de ADN en este caso siguieron un patrón familiar. Los analistas hicieron una pregunta limitada: ¿este perfil coincide con alguien que ya conozcamos? La ciencia se basaba en la comparación. Se necesitaba suficiente material biológico para generar un perfil STERI parcial o completo, y ese perfil debía alinearse con una persona que ya estaba dentro de una base de datos criminal. Si no lo hacía, la prueba terminaba ahí, sin nombre, sin rumbo, solo otro callejón sin salida registrado en un informe de laboratorio. Para 2024 ese enfoque ya no era suficiente. El análisis moderno de ADN ya no parte de la suposición de que la respuesta ya existe en una base de datos. En cambio, comienza con una pregunta completamente diferente: ¿qué información puede aún darnos este fragmento de biología? Ese cambio lo cambia todo. La tecnología más reciente requiere cantidades mucho menores de material biológico. Muestras que antes se consideraban inutilizables 10 o 15 años antes pueden analizarse sin ser destruidas. Eso importa en un caso como este, donde la evidencia es finita e insustituible. Cada repetición conlleva riesgos. Si consumes demasiado, pierdes la capacidad de volver a probar. Durante años, ese miedo estuvo presente en cada decisión. En 2024-2025, ese miedo empezó a disminuir. El objetivo ya no era solo extraer un perfil de STERI utilizable. El objetivo era preservar la muestra mientras se extraía información más profunda. Eso incluye más marcadores genéticos, secuenciación de mayor resolución y de forma crítica, datos que pueden usarse más allá de la simple coincidencia. Aquí es donde cambia el valor investigativo.
En lugar de preguntar si un perfil de ADN coincide con alguien ya condenado por un delito, las pruebas modernas permiten a los investigadores preguntarse si ese perfil puede generar pistas investigativas. Eso significa identificar patrones genéticos que sugieran relaciones familiares, ascendencia geográfica o rasgos a nivel poblacional. No se trata de nombrar a un sospechoso directamente, se trata de construir una dirección donde antes no existía. Desde fuera esto puede parecer una nota técnica, volver a hacer pruebas, máquinas nuevas, sensibilidad mejorada, pero desde dentro de la investigación esta fase representa otra cosa, el reconocimiento de que los límites anteriores no fueron culpa de la evidencia en sí, fueron culpa de la época en la que se puso a prueba. Las pruebas de ADN más antiguas requerían muestras relativamente robustas. El sudor, las células de la piel o el ADN transferido solían estar demasiado degradados, demasiado mezclados o demasiado tenues para producir algo utilizable. Los analistas tuvieron que elegir entre intentar y arriesgarse a consumir o preservar la evidencia y aceptar la incertidumbre. Muchas veces la preservación ganó. Para 2024, esas mismas muestras podrían abordarse de forma diferente. El umbral para el análisis bajó, la resolución aumentó y por primera vez las pruebas podían ser interrogadas sin sacrificarse. Eso no es solo progreso, es una segunda oportunidad. Es importante destacar que el objetivo declarado de esta nueva prueba no se limitaba a la identificación mediante visitas a bases de datos. Los investigadores dejaron claro que el propósito era generar nuevas vías de investigación. Esa distinción importa, señala un cambio respecto a la idea de que el ADN debe producir inmediatamente un nombre para ser útil. En casos sin resolver, el ADN a menudo falla no porque sea insignificante, sino porque se malinterpreta. La evidencia biológica no siempre apunta directamente a un autor, a veces apunta hacia un lado, a veces al revés, a veces hacia afuera, hacia una red de parientes, regiones o ascendencia compartida que reduce el campo lentamente en lugar de concluyente. En 2024-2025, esa visión más amplia finalmente guió la estrategia de pruebas. También hay un cambio menos visible, pero igualmente importante aquí, la gestión de la evidencia. Cuando las muestras son escasas, cada decisión tiene peso ético. Rehacer las pruebas no se trata solo de capacidad científica, se trata de juicio sobre saber cuándo la tecnología ha madurado lo suficiente como para justificar otro intento. Durante años, a las familias se les dijo que volver a hacer pruebas podría no dar nada nuevo, que podría destruir lo poco que quedaba, que esperar era la opción más segura. Para 2024, la espera dejó de ser neutral. Esperar se convirtió en un riesgo en sí mismo. La tecnología avanzaba más rápido de lo que avanzaba la investigación. Así que se tomó la decisión de actuar. Otro elemento clave en esta fase es el rechazo de la idea de que la evidencia de ADN debe ser limpia y singular para tener valor. El análisis moderno está mejor preparado para tratar mezclas, perfiles parciales y contribuyentes de bajo nivel. Eso importa en casos que involucren transferencia secundaria, espacios compartidos o escenas complejas donde el ADN no llega etiquetado ordenadamente. En lugar de descartar datos ambiguos, los analistas ahora pueden modelarlos. Interprétalo de forma probabilística. No preguntes ¿es una coincidencia?, sino ¿qué sugiere este patrón? Es un cambio sutil, pero cambia la forma de pensar de los investigadores. Y pensar de forma diferente es precisamente el objetivo. La fase de reevaluación 2024-2025 no promete respuestas, promete posibilidades. Reconoce que las conclusiones anteriores pudieron haber estado limitadas por las herramientas disponibles en ese momento. Replantea la evidencia no como exhausta, sino como latente. También hay una implicación no dicha aquí. Si la nueva tecnología puede extraer más información de muestras antiguas, los resultados negativos previos pierden parte de su finalización. Sin coincidencia ya no significa sin valor, significa sin valor bajo esas condiciones. Esa distinción abre la puerta a reevaluar suposiciones que se endurecieron con el tiempo. Esta fase también reduce el pensamiento binario que afectó a los ciclos de investigación anteriores. Durante años, las pruebas de ADN se trataron como decisivas o irrelevantes, o nombraba a alguien o no,
En 2024-2025, el ADN se convierte en algo completamente distinto, una herramienta para la investigación contextual. Puede sugerir relaciones sin confirmar identidades, puede apuntar a una línea familiar sin acusar a nadie, puede acotar una búsqueda sin cerrar un caso prematuramente. Esa contención es fundamental en un caso con una historia tan larga y polémica. El esfuerzo de reevaluación también refleja una humildad institucional más amplia. Es una admisión de que la ciencia evoluciona y que la justicia debe evolucionar con ella. Lo que no se pudo hacer en 2016 o 2017 no es una limitación permanente, es una historia histórica. Y la historia, en este caso, ya ha resultado costosa. A finales de 2025, el público aún no tiene nombres. No hay anuncios de avances, no hay arrestos, sin revelaciones dramáticas, pero esa ausencia no debe confundirse con un fracaso. Esta fase nunca fue por espectáculo. Se trataba de dar a la evidencia una oportunidad más para hablar en un idioma que nunca antes se le permitía. Lo que ocurra después depende de lo que ese lenguaje revele, no la certeza, no un cierre, pero dirección. Y tras décadas de debate circular y un impulso estancado, la dirección por sí sola ya es un paso significativo hacia adelante. En el true crime, el silencio suele interpretarse erróneamente como estancamiento. En realidad, algunos de los trabajos más importantes ocurren discretamente, dentro de laboratorios, lejos de cámaras y ruedas de prensa. La fase de reanálisis de ADN 2024-2025 pertenece a esa categoría. No es el final de la historia. Pero puede que finalmente sea el momento en que las pruebas dejen de repetir el pasado y empiece a apuntar a un lugar nuevo. Cuando los investigadores enfatizaron la presencia de un perfil de ADN masculino no identificado en 2025, no estaban haciendo una afirmación dramática, estaban haciendo algo más tranquilo y mucho más importante, estaban trazando una línea entre lo que se sabe y lo que sigue sin resolver. Y para entender por qué es importante esa distinción, hay que hacerse una pregunta difícil que ha seguido este caso durante años, y si ya se ha contabilizado cada perfil de ADN identificable de miembros de la familia, si eso es cierto, entonces la lógica del caso cambia. El ADN no existe en el vacío. En un entorno doméstico se espera la presencia de ADN familiar, las células de la piel se transfieren fácilmente, la ropa de cama, los espacios compartidos y el contacto rutinario crean capas de solapamiento biológico que la ciencia forense debe filtrar constantemente. Cuando los investigadores identifican el ADN perteneciente a padres, hermanos o familiares cercanos, esa información no implica automáticamente culpabilidad. En muchos casos ocurre justo lo contrario, establece una línea base, indica a los investigadores qué señales biológicas pertenecen a la vida cotidiana. Una vez identificadas y catalogadas esas señales, lo que queda cobra más sentido. Para 2025, los investigadores ya no hablaban hipotéticamente sobre ADN masculino no identificado, lo trataban como un dato fijo. El mismo perfil de ADN masculino apareciendo en varias prendas no es un hallazgo casual, sugiere consistencia, sugiere transferencias que no ocurrieron de forma aleatoria o aislada. Y, lo más importante, sugiere que el perfil no pertenece a ningún miembro de la familia cuyo ADN ya haya sido analizado y comparado. Eso importa porque elimina una de las ambigüedades más antiguas del caso. Durante años, los debates giraron sin fin en torno a la idea de la transferencia. ¿Podría el ADN haberse trasladado inocentemente de un miembro de la familia a otro? ¿Podría haberse depositado antes sin relación con el delito en sí? Esas preguntas solo tienen peso si el ADN en cuestión puede atribuirse plausiblemente a alguien con acceso legítimo al entorno. Una vez que se identifica y excluye el ADN familiar, esas explicaciones se debilitan. Si el perfil de ADN masculino no pertenece al padre, al hermano o a ningún familiar masculino conocido con acceso rutinario, entonces deja de ser ruido de fondo. Se convierte en una anomalía. Y en el trabajo forense, las anomalías son donde las investigaciones se estancan o finalmente avanzan.
El hecho de que este mismo perfil no identificado aparezca en varias prendas es especialmente importante. La transferencia de ADN suele ser criticada por ser poco fiable, propensa al contacto secundario o terciario, pero la teoría de la transferencia se vuelve más difícil de defender cuando el mismo perfil aparece repetidamente, en diferentes ubicaciones, en objetos que normalmente no tendrían contacto incidental con el mismo individuo externo. Esa repetición obliga a los investigadores a enfrentarse a un conjunto más limitado de explicaciones. Una posibilidad es que el ADN pertenezca a un individuo desconocido que tuvo contacto directo con la víctima. Otra es que se originó en una fuente común, como un proceso de fabricación o envasado. Esa teoría ya se ha planteado antes y no puede descartarse de plano, pero también tiene límites. La transferencia de fabricación suele producir perfiles de bajo nivel e inconsistentes. Normalmente no se presenta como una señal estable y repetible entre múltiples elementos de una manera que sobreviva al escrutinio forense décadas después. Aquí es donde el análisis moderno de ADN cambia la conversación. Al identificar y excluir con confianza perfiles familiares de ADN conocidos, los investigadores pueden aislar el perfil masculino no identificado y analizarlo como una entidad independiente, no como contaminante, no como una nota al pie, pero como posible contribuyente cuya presencia requiere explicación. En crímenes reales, la gente suele esperar que el ADN actúe como una huella dactilar, una coincidencia limpia, un nombre, un arresto. Esa expectativa es poco realista, especialmente en casos antiguos. El ADN es más sutil que eso, su valor a menudo no reside en lo que demuestra, sino en lo que hace cada vez más difícil de ignorar. Si el ADN familiar está completamente contabilizado, entonces el ADN masculino no identificado no puede explicarse como transferencia accidental del hogar. Eso no significa conabitamente que pertenezca al agresor, pero sí significa que se convierte en central en toda teoría investigadora de ahora en adelante. Por eso, en 2025, los investigadores empezaron a enmarcar este ADN como una piedra angular y no como una curiosidad. El foco se desvió de debatir si el ADN importaba a entender cómo podría importar. ¿Podría pertenecer a alguien que entró brevemente en la casa? ¿Alguien que tuvo contacto con la ropa en un momento concreto? ¿Alguien que nunca antes había estado en el radar de las fuerzas del orden? Esas preguntas solo existen porque las explicaciones alternativas se han reducido. También hay un importante cambio psicológico incrustado en esta fase de la investigación. Durante años, la presencia de ADN familiar permitió a los investigadores permanecer atrapados en relatos familiares. Una vez que ese ADN es identificado, etiquetado y dejado de lado, el caso se vuelve más difícil de mantener dentro de esas narrativas. La evidencia empieza a apuntar hacia afuera. Esa presión externa resulta incómoda para las instituciones. Requiere reabrir las suposiciones. Requiere reconocer que el enfoque investigativo anterior pudo haber sido demasiado limitado. Y requiere aceptar que la ausencia de un sospechoso nombrado no equivale a la ausencia de pruebas significativas. Al tratar el ADN masculino no identificado como algo no resuelto en lugar de incómodo, los investigadores reconocieron implícitamente que el caso ya no podía basarse únicamente en explicaciones internas. Otro factor crítico es que las técnicas modernas de ADN permiten a los analistas hacer más que simplemente confirmar la exclusión. Pueden evaluar si el perfil no identificado es consistente entre muestras, si muestra signos de degradación consistentes con la edad, si refleja un único contribuyente en lugar de una mezcla. Esos detalles importan porque hablan de intencionalidad. Un perfil estable y consistente sugiere contacto directo. Un perfil degradado pero repetible sugiere edad, no contaminación. Un solo perfil de colaborador sugiere presencia, no transferencia incidental. Nada de esto nombra a un sospechoso, pero cambia el mapa de la investigación. Si todo el ADN familiar conocido ha sido identificado y excluido del perfil desconocido, entonces la pregunta restante ya no es quién entre la familia podría haberlo contribuido.
La cuestión es quién más podría haberlo hecho. Y ahí es donde entra en juego la genealogía genética investigativa, no como una solución mágica, sino como un siguiente paso lógico. El IgG solo se vuelve viable cuando los investigadores están seguros de que el ADN que están rastreando no pertenece a alguien ya localizado. La exclusión familiar no es una nota al margen, es un requisito previo. Por eso el énfasis en 2025 se sintió diferente. No se trataba de afirmaciones sensacionalistas, se trataba de reducir la incertidumbre. También hay una dimensión legal aquí que a menudo queda sin decir. Si el ADN no identificado sigue sin resolver, los fiscales no pueden avanzar responsablemente con cargos basándose únicamente en suposiciones antiguas. Por el contrario, si ese ADN llegara a identificarse de forma concluyente como perteneciente a un familiar conocido, alteraría drásticamente el panorama investigativo. El hecho de que no se haya identificado así, a pesar de décadas de escrutinio, es en sí mismo revelador. El silencio puede ser un dato. En casos de larga duración, la evidencia más importante a veces es lo que se niega a desaparecer. El ADN masculino no identificado ha sobrevivido a nuevas pruebas, reinterpretaciones y a una renovada atención. No ha sido absorbido en segundo plano, no se ha explicado con la ciencia mejorada. En cambio, se ha vuelto más nítido a medida que se han resuelto otras variables. Por eso ahora está en el centro del caso. Si se conoce el ADN de cada miembro de la familia, entonces este perfil representa una presencia no resuelta. No es una teoría, no es una acusación, una presencia. Y la presencia exige explicación. Como investigador, tengo cuidado de no convertir esa presencia en una conclusión. El ADN no cuenta una historia por sí solo. Ofrece fragmentos, probabilidades, límites. Pero esos límites importan. Nos dicen dónde es poco probable que esté la verdad, y eso suele ser tan importante como saber dónde podría estar. En 2025, el énfasis en el ADN masculino no identificado no se trataba de señalar con el dedo. Se trataba de reconocer que la evidencia ha superado los marcos que antes la contenían. Si se identifica y excluye el ADN familiar, entonces el caso ya no plantea las mismas preguntas que hace 20 años. ¿Es pedir cosas nuevas? Para 2025, el cambio más significativo en esta investigación no provino de un laboratorio ni de una base de datos. Vino de una decisión de cambiar la forma en que se abordaba el caso, no solo qué pruebas se examinaban. Durante décadas, esta investigación avanzó bajo el peso de su propia historia. La evidencia era antigua, las teorías eran más antiguas y la memoria institucional que rodeaba el caso se había endurecido hasta convertirse en algo difícil de cuestionar. Los archivos habían sido revisados, se habían perseguido pistas, se habían sugerido, descartado y reciclado discretamente conclusiones. Lo que quedaba no era falta de esfuerzo, sino falta de movimiento. En 2025 ese estancamiento fue finalmente reconocido. La introducción de un nuevo liderazgo fuera de la estructura investigadora original no fue simbólica, era correctivo. Incorporar liderazgo sin inversión personal o profesional en decisiones anteriores fue un intento deliberado de romper el pensamiento arraigado. Eran individuos que no habían construido carreras en torno a este caso, no habían defendido públicamente estrategias pasadas y no tenían motivo para preservar suposiciones anteriores por motivos de reputación. Esa distancia importaba. Dentro de investigaciones de larga duración, la familiaridad puede convertirse en una carga. Cuando las mismas personas revisan la misma evidencia durante años, surgen patrones que no siempre están basados en hechos, sino en costumbres. Ciertas teorías empiezan a parecer inevitables, ciertas conclusiones empiezan a parecer obvias. Con el tiempo, la evidencia ya no se evalúa en sus propios términos, sino a través del prisma de lo que los investigadores ya creen que es cierto. Este es el peligro central de lo que los propios investigadores describieron más tarde como conclusiones predeterminadas seguidas de pruebas que encajaran.
Para 2025, la dirección reconoció abiertamente que esta mentalidad había influido en fases anteriores de la investigación. Ese reconocimiento era raro y no se ofrecía a la ligera. Fue una admisión de que el caso, en ocasiones, se había guiado más por la gravedad narrativa que por una investigación abierta. La llegada de un liderazgo externo marcó el fin de ese enfoque. La nueva directiva era clara: ninguna teoría sería tratada como fundamental, ningún marco sospechoso estaría protegido. Ya no se pediría pruebas para confirmar una idea, se permitiría contradecir a uno. Este cambio suena abstracto, pero sus consecuencias fueron concretas. El primer cambio fue estructural. La revisión de la evidencia se reorganizó para que el análisis forense, la interpretación conductual y la reconstrucción de líneas temporales ya no se basaran en una única hipótesis dominante. Cada disciplina recibió instrucciones para operar de forma independiente antes de ser sintetizada. Esa separación redujo el riesgo de sesgo de confirmación, donde una conclusión moldea sutilmente cada interpretación posterior. El segundo cambio fue procedural. Se reabrieron pruebas que antes se habían etiquetado como inconclusas o no probatorias, no para forzar un nuevo significado, sino para reevaluar si las limitaciones anteriores eran tecnológicas y no probatorias. Esto se complementaba con la estrategia ampliada de las pruebas de ADN, pero se extendía más allá de la genética. Se revisaron el análisis de fibras, las suposiciones de transferencia de materiales e interpretaciones contextuales. El tercer cambio fue cultural. A los investigadores se les dijo explícitamente que la incertidumbre ya no era una debilidad. Durante años, la presión para resolver el caso había incentivado una certeza prematura. Las respuestas claras son más fáciles de defender públicamente que las preguntas sin resolver. En 2025, el liderazgo revirtió ese incentivo. Admitir lo que no se sabía se convirtió en un requisito, no en un fracaso. Eso por sí solo alteró el tono de las discusiones internas. En lugar de preguntar ¿cómo encaja esto con lo que creemos que ocurrió?, se indicó a los equipos que preguntaran ¿qué significaría esto si no tuviéramos ninguna suposición previa? Es una pregunta engañosamente simple, pero que pone de manifiesto cuánta estructura invisible puede existir dentro de una investigación. Este año 2019 nos presenta tal vez estructuración, también abordó un desequilibrio de larga duración entre la evidencia antigua y la nueva interpretación. Anteriormente, los nuevos resultados forenses a menudo se forzaban a las teorías heredadas. En 2025 el flujo se invirtió, las teorías solo se reconstruyeron después de que la evidencia se reevaluara en sus propios términos. El impacto de este cambio fue más visible en la forma en que se contextualizó la evidencia de ADN. En lugar de tratar el ADN como prueba o refutación de una narrativa específica de sospechosos, se reposicionó como un componente dentro de un ecosistema probatorio más amplio. Eso permitió a los investigadores considerar escenarios que previamente habían sido descartados porque no coincidían con conclusiones anteriores. Es importante destacar que esto no significaba abandonar el escrutinio de la familia ni de ninguna persona de interés anterior. Significaba eliminar su estatus privilegiado como explicación por defecto. Ya no eran el centro gravitatorio de la investigación. Se permitió que las pruebas señalaran hacia afuera sin resistencia. Otro aspecto fundamental del cambio de 2025 fue la introducción de la revisión por pares externa. Se invitó a expertos independientes no a confirmar los hallazgos, sino a cuestionar la metodología. Ese tipo de escrutinio puede ser incómodo, especialmente en un caso con una historia pública tan larga, pero cumple un propósito específico: expone puntos ciegos que los equipos internos pueden ya no ver. Ojos nuevos notan diferentes ausencias, diferentes inconsistencias, diferentes posibilidades. Este enfoque también transformó la forma en que se entendía el fracaso investigativo. Las fases anteriores a menudo trataban los callejones sin salida como prueba de que una teoría particular era errónea. En 2025, los callejones sin salida se presentaron como indicadores de que el propio marco de investigación podría estar defectuoso. Esa distinción es sutil, pero importa. Si todos los caminos no llevan a ninguna parte, el problema puede no ser la evidencia, puede que sea el mapa. La reestructuración del análisis de la evidencia también implicó reevaluar cómo se asignó el peso. Algunos elementos que antes dominaban la discusión se redujeron, otros, que antes se consideraban periféricos, estaban elevados. Esto no iba de reescribir la historia, se trataba de reequilibrar la atención.
El ADN masculino no identificado, por ejemplo, pasó de ser un factor complicador a un elemento central organizador, no porque demostrara la culpabilidad, sino porque resistía la explicación dentro de marcos antiguos. La incapacidad para integrarlo cómodamente se convirtió en una señal de que el propio marco necesitaba una revisión. Esa realización es una característica distintiva de la investigación madura. También hubo un esfuerzo deliberado para desvincular el impulso de la investigación de la presión pública. Durante años, la opinión pública ejerció una influencia sutil pero persistente en la forma en que se planteaba el caso. En 2025, la dirección dejó claro que las decisiones de investigación ya no estarían impulsadas por la necesidad de responder a narrativas externas. El silencio fue aceptado como parte del proceso. Esto no significa que haya desaparecido la transparencia. Significa que la transparencia ya no se confundía con la inmediatez. La información se compartía cuando pudiera compartirse de forma responsable, no cuando pudiera satisfacer la especulación. Desde un punto de vista investigativo, esta fue una corrección necesaria. Quizá el aspecto más revelador del cambio de 2025 es que no produjo respuestas inmediatas, no hubo arrestos, no se permite nombrar públicamente a los sospechosos, no hay declaraciones de resolución. Esa ausencia ha frustrado a algunos observadores, pero desde dentro de la investigación se entendía como un avance. Cambiar de dirección no revela un destino al instante. Lo que hace es evitar más pérdida de tiempo al moverse en sentido contrario. Al abandonar conclusiones predeterminadas, la investigación recuperó algo que había perdido años atrás: flexibilidad. Las pruebas podrían volver a sorprender a los investigadores en lugar de ser filtradas en categorías preexistentes. Las contradicciones ya no se trataban como problemas a resolver, sino como señales para frenar y reevaluar. Así no empiezan las investigaciones. Así es como maduran. En True Crime a menudo nos centramos en los avances, momentos en los que una sola prueba lo desbloquea todo. En realidad, muchos casos no se resuelven mediante descubrimiento, sino corrección, reconociendo que los caminos anteriores estaban limitados por supuestos que ya no se cumplen. Los cambios de 2025 reflejan ese tipo de corrección. No garantizan la resolución, pero sí restauran la integridad del proceso. Por primera vez en años, la investigación ya no está rodeando su propio pasado. Avanza sin insistir en dónde debe terminar, y en un caso definido por décadas de certeza sin cierre, ese puede ser el cambio más significativo de todos. Para 2023 y principios de 2024, la investigación alcanzó un momento al que muchos casos de larga duración acaban enfrentándose, pero rara vez expresan claramente el reconocimiento de que una de sus herramientas centrales se había convertido en un factor limitante en lugar de una solución. Esa herramienta fue CODIS, el sistema combinado de índice de ADN, y el reconocimiento de sus limitaciones marcó un punto de inflexión en la forma en que los investigadores y la dirección entendieron el papel del ADN en este caso. CODIS había sido tratado durante años como el estándar de oro. Si el ADN no podía producir una pista dentro de ese sistema, a menudo se asumía que la pista se había enfriado. Esa suposición moldeó silenciosamente las prioridades investigadoras, los mensajes públicos e incluso la confianza interna. Pero para 2023, las figuras de alto nivel que supervisaban el caso se vieron obligadas a enfrentarse a una realidad incómoda. CODIS había hecho exactamente lo que estaba diseñado para hacer y nada más. El problema no era que CODIS fallara, el problema era que la investigación ya lo había superado. CODIS se basa en un número limitado de marcadores genéticos, repeticiones cortas, en tándem diseñadas para un propósito principal: la comparación. Se introduce un perfil y el sistema comprueba si coincide con otro perfil ya almacenado, normalmente de alguien previamente arrestado o condenado. Es rápido, estandarizado y legalmente conservador, y durante décadas ha resuelto innumerables casos. Pero CODIS nunca fue creado para investigar lo desconocido, se construyó para confirmar lo conocido. Para 2023, el liderazgo comenzó a reconocer abiertamente esta distinción. El ADN masculino no identificado en el centro del caso se había comparado repetidamente con CODIS. No apareció ninguna coincidencia. Ese resultado había sido interpretado en su día como un callejón sin salida. Ahora se estaba replanteando como un dato con un significado diferente.
No haber dado un impacto CODIS no significa que no exista ningún sospechoso, significa que el sospechoso no está en CODIS. Esa diferencia suena obvia, pero tiene un peso investigativo enorme. Los altos funcionarios que supervisan el caso empezaron a enfatizar que el conjunto limitado de marcadores de CODIS restringe inherentemente qué preguntas pueden hacerse. CODIS no puede identificar las relaciones familiares, no puede construir árboles genealógicos, no puede sugerir ascendencia geográfica ni distancia generacional, solo puede decir sí o no a una pregunta muy específica. ¿Está esta persona ya en el sistema? Para 2023, esa pregunta ya no era suficiente. Esta realización no surgió de un solo informe o avance, surgió gradualmente a través de resultados negativos repetidos, por avances en la ciencia forense en otros ámbitos y por la creciente conciencia de que otros casos sin resolver se estaban resolviendo usando métodos que CODIS nunca podría respaldar. Los líderes de la investigación observaban cómo se reabrían y resolvían casos anteriores a este mediante genealogía genética investigativa, secuenciación del genoma completo y análisis probabilístico que operaban completamente fuera del marco CODIS. El contraste se volvió imposible de ignorar. Lo que hizo significativo este momento no fue solo la alfabetización científica, sino también la disposición del liderazgo. Reconocer las limitaciones de CODIS requería admitir que años de dependencia en él habían moldeado las expectativas de formas que ya no estaban justificadas. Ese tipo de confesión es difícil dentro de cualquier institución, especialmente en una que ha pasado décadas defendiendo sus decisiones investigativas bajo un intenso escrutinio público. Pero para 2023-2024, las personas que dirigían la investigación empezaron a hablar con más franqueza sobre el papel del ADN, no como una solución mágica, no como generador de veredictos, pero como una herramienta en evolución cuya utilidad depende enteramente de cómo se aplique. Empezaron a trazar una línea más clara entre el ADN como identificación y el ADN como investigación. CODIS pertenece firmemente a la primera categoría. Identifica, no investiga. Esta distinción remodeló la estrategia interna. El liderazgo dejó de tratar los resultados de CODIS como puntos finales y empezó a tratarlos como referencias. Un resultado negativo ya no cerraba una puerta, aclaraba qué puertas nunca habían existido. El perfil de ADN masculino no identificado en este contexto se volvió más importante, no menos. Su persistencia a través de los ciclos de prueba, combinada con la ausencia de una coincidencia CODIS, sugería que la persona asociada nunca fue arrestada por un delito calificativo, arrestada antes de que cambiaran los estándares de recogida de ADN o completamente fuera del sistema de justicia penal. Cada una de esas posibilidades apunta a una postura investigativa diferente. Aquí es donde el liderazgo más importaba. Los investigadores sobre el terreno solo pueden explorar vías que la dirección autoriza. Durante años, el caso había funcionado bajo limitaciones marcadas por la cautela legal, las limitaciones tecnológicas y el riesgo reputacional. En 2023-2024, altos cargos comenzaron a relajar esas restricciones, no de forma imprudente, sino deliberadamente. Reconocieron públicamente e internamente que CODIS no estaba desfasado porque estuviera mal diseñado, sino porque nunca estuvo destinado a hacer lo que el caso ahora requería. Ese reconocimiento creó espacio para considerar alternativas sin enmarcarlas como críticas a trabajos anteriores. El tono cambió de defensa a evaluación. La dirección enfatizó que las pruebas de ADN no habían fallado, simplemente le habían hecho las preguntas equivocadas durante demasiado tiempo. CODIS no pudo responder a quién podría estar emparentado una persona desconocida. No podía sugerir una dirección investigadora cuando no existía ningún sospechoso, y no pudo compensar las suposiciones incorporadas al principio del caso. Reconocer esto permitió a los investigadores reconsiderar cuánto peso se había dado a los resultados de CODIS para moldear las narrativas. Durante años, la ausencia de un partido se había interpretado discretamente como un refuerzo de teorías existentes. En realidad, era información neutral a la que se le había dado una narrativa que no merecía.
Al replantear CODIS como una herramienta limitada pero fiable en lugar de una solución integral, la dirección recuperó el control sobre cómo las pruebas de ADN guiarían la investigación en adelante. También fue un momento de reajuste con el público. Los funcionarios se volvieron más cuidadosos a la hora de explicar lo que CODIS podía y qué no podía hacer. Evitaron el lenguaje que implicara la finalidad. En cambio, hablaron de capas de análisis de ADN, de la evolución de la ciencia y de la diferencia entre exclusión y explicación. Esa transparencia no fue accidental, reflejaba un esfuerzo consciente por restablecer las expectativas. Otro aspecto fundamental de esta fase fue reconocer cómo las limitaciones de CODIS habían influido en la psicología investigativa. Cuando un sistema se trata como autoritario, su silencio puede confundirse con juicio. En realidad, el silencio de CODIS es simplemente ausencia de datos. El liderazgo trabajó para desenredar ese silencio de conclusiones que se habían cristalizado con el tiempo. Esto requería una reeducación, no solo técnica sino intelectual. Se animó a los investigadores a ver el ADN como algo dinámico. Un perfil que no produce nada hoy puede generar dirección mañana bajo condiciones analíticas diferentes. CODIS no evoluciona, la ciencia sí. Las personas que dirigían el caso empezaron a enfatizar esta diferencia repetidamente. El ADN ya no se enmarcaba como un solo evento, sino como un proceso continuo. CODIS se convirtió en un solo capítulo, no en todo el libro. Este cambio también sentó las bases para enfoques más avanzados. Antes de que los investigadores pudieran seguir métodos genealógicos de forma responsable, necesitaban la confianza de que el perfil de ADN en cuestión era adecuado y no resuelto dentro de los sistemas tradicionales. La falta de identificación del perfil por parte de CODIS no supuso un contratiempo. Fue la confirmación de que se justificaban más medidas. El liderazgo entendió que esta justificación era importante legal, ética y públicamente. Para 2024, CODIS ya no era el centro del universo investigador, era un punto de referencia, un control ya pasado. Esto no disminuyó la importancia del ADN, lo elevaba. Al liberar la evidencia de ADN de las limitaciones de un marco interpretativo obsoleto, los investigadores permitieron que recuperara su verdadero valor, no como veredicto, sino como guía. El reconocimiento de los límites de CODIS no resolvió el caso, pero eliminó una falsa sensación de agotamiento. Reconoció que la investigación no había llegado al final de lo que el ADN podía ofrecer, solo al final de lo que CODIS podía proporcionar. Y esa distinción lo cambió todo. En crímenes reales, el progreso suele imaginarse como avance. En realidad, a veces empieza por dar un paso atrás y admitir que una herramienta de confianza ya no encaja con el problema en cuestión. En 2023-2024, la dirección que supervisa esta investigación hizo exactamente eso. No abandonaron el ADN, por fin dejaron que evolucionara. Entre 2016 y 2017, la investigación alcanzó lo que entonces se consideraba el límite de la posibilidad forense. En aquel momento, la dirección describió esta fase como un esfuerzo renovado, un último intento para ver si el ADN aún podía ofrecer respuestas tras años de estancamiento. En realidad, fue el último capítulo de una era científica más antigua, definida tanto por sus limitaciones como por su ambición. Mirando atrás ahora, este periodo importa no por lo que resolvió, sino por lo que aún no podía hacer. La tecnología de ADN disponible en 2016-2017 estaba avanzada para los estándares de su época, pero aún se basaba en supuestos que pronto quedarían obsoletos. Las pruebas de repetición corta en tándem siguieron siendo el método dominante. Los analistas se centraron en extraer suficiente material para generar un perfil de STR utilizable y luego comparar ese perfil con CODIS. El proceso fue cuidadoso, conservador y limitado. Cada prueba conllevaba riesgos, cada decisión debía sopesar el posible beneficio frente a la pérdida irreversible de pruebas. El liderazgo de la época comprendía este riesgo con agudeza. Las personas que dirigían la investigación no eran imprudentes, operaban bajo una doctrina de preservación. La evidencia era limitada.
Una vez consumido, no podía ser reemplazado. Si la tecnología mejorara en el futuro, cualquier material destruido en el presente desaparecería para siempre. Ese miedo influyó en casi todas las decisiones forenses. Christiano.
También existe una realidad institucional que moldeó esta fase. Los líderes de la investigación en 2016-2017 seguían operando bajo la sombra de controversias anteriores. Las decisiones fueron examinadas minuciosamente, los errores se amplificaban, cada movimiento tenía consecuencias reputacionales y legales. En ese entorno, la precaución se convirtió en política, se autorizaron pruebas de ADN, pero solo dentro de los límites establecidos. Esos límites excluyeron a Yi-She-Ji, excluyeron la secuenciación completa del genoma, excluyeron los enfoques probabilísticos que más tarde se convertirían en estándar. La ciencia aún no había superado el umbral necesario para justificar su uso en un caso de esta magnitud. En retrospectiva, este periodo ahora parece una pausa antes de la transformación. La evidencia estaba ahí, las preguntas estaban ahí, pero aún no se había desarrollado el lenguaje necesario para traducir uno al otro. El ADN en ese momento podía susurrar, pero no explicar. A finales de 2017, los investigadores habían llegado a una conclusión familiar. No había coincidencia CODIS, ni sospechoso inmediato, ni camino procesable. El ADN había sido analizado en la medida en que la tecnología lo permitía razonablemente. Las muestras restantes se conservaron, y el caso entró en otro periodo de silencio. Lo que hace importante esta fase hoy es lo claramente que se pueden ver sus limitaciones. La ausencia de Yi-She no fue una oportunidad perdida. Era imposible. La incapacidad de secuenciar genomas completos no fue negligencia, era una barrera tecnológica. Muchas muestras que hoy parecen prometedoras habrían sido inutilizables o destructivas de analizar entonces. El liderazgo tomó decisiones basándose en las herramientas que tenía, no en las que ahora desearíamos que tuvieran. Esta distinción es importante porque replantea la narrativa del retraso. La diferencia entre 2017 y los avances de mediados de los años 2020 no fue tiempo perdido, fue un periodo de espera durante el cual la ciencia alcanzó la evidencia. El ADN no falló en 2016-2017, llegó a su límite. Las personas que dirigían la investigación en ese momento entendían esto con más claridad que el público jamás. Sabían que exigir más con herramientas inadecuadas podía hacer más daño que bien. Eligieron la contención en lugar del agotamiento, preservación sobre el rendimiento. Esa elección preservó la posibilidad de progreso futuro. Cuando los investigadores en años posteriores regresaron a estas mismas muestras con tecnología más sensible, con herramientas genealógicas, con la capacidad de extraer significado de fragmentos que antes se consideraban demasiado pequeños para importar, pudieron hacerlo porque la evidencia aún existía. Ese es el legado silencioso de la fase de pruebas 2016-2017. No resolvió el caso. No generó titulares, pero mantenía la puerta abierta. En crímenes reales a menudo medimos el éxito por los resultados, arrestos, convicciones, cierres. Pero algunas fases de una investigación tienen éxito precisamente porque resisten la presión de entregar prematuramente. Las pruebas de ADN de 2016-2017 pertenecen a esa categoría. Marcó el fin de una era científica y, sin saberlo, preparó el terreno para la siguiente. Las limitaciones de ese periodo ahora son evidentes. También lo es su valor. Sin la precaución de entonces, quedaría mucho menos por examinar ahora.